Bueno, seguimos del tema Ricardo Martinelli y con nosotros Carlos Carrillo, abogado del expresidente. Carlos, bienvenido y como siempre. Buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, Buenos el días, tema Wilmer. del salvoconducto. Un Bueno, salvoconducto que tiene, pues, y una salida que varios, ya como dijo Luis Eduardo, estábamos preocupados por la salud del expresidente. Sí, definitivamente el salvoconducto es la consecuencia de la condición de asilado que se le concedió por la parte de la República de Nicaragua a Ricardo Martinelli. Y aclaramos algo. El asilo es un derecho, una parte del derecho humanitario internacional. Es una situación derivada de la relación de Estado a Estado y está por encima de las consideraciones internas. Es un compromiso. Panamá se ha comprometido históricamente a cumplir los convenios internacionales. De conformidad a los convenios de Montevideo y de La Habana, el asilo político, porque esa es la calificación que se le da en el convenio de Montevideo, otros hablan de asilo diplomático en otros instrumentos internacionales, pero en definitiva es para aquella persona como excepción a la jurisdicción de un país que es considerado separado de que no existe un delito común. Es decir, el asilado, la condición de asilado excluye la condición de condenado por un delito común. O sea que esto es claro, licenciado. Al darle el salvoconducto al señor Ricardo Martinelli como asilo, en este caso asilo político, se acepta o se deja en evidencia que es una persona perseguida políticamente. Esto lleva al traste a los casos que actualmente se le lleven a cabo al señor Ricardo Martinelli y cómo podría beneficiar o no beneficiar este asilo que se le está dando al señor Ricardo Martinelli. Bueno, el asilo es el reconocimiento de los presupuestos exigidos por los convenios en desarrollo de las relaciones de los países. Uno, constituye, entre otras consecuencias, la protección a la integridad física de la persona y el trato dentro de la calificación, evidentemente, de la conducta por la cual Ricardo Martinelli fue condenado internamente y está pendiente de recursos de inconstitucionalidad que pueden revertir la situación. Ya Ricardo Martinelli con esto se califica la condena de él como un delito político para las consecuencias internas e internacionales. Entonces, siendo un delito político y Ricardo un perseguido político que se le da un asilo para los efectos del trámite, la justicia panameña y la legislación panameña tiene consecuencias frente al tratamiento. Una era el inmediato salvoconducto que lamentablemente demoró hasta que este gobierno se lo ha concedido, que fue el primer trámite que se hizo el 7 de febrero del año pasado y que la Corte no atendió, porque al tener la condición de asilado político había unas consecuencias procesales que la Corte Suprema de Justicia hasta el día de hoy no ha atendido. Entonces volvemos al principio, a lo que alguien denominó la génesis de esta situación. Ricardo Martinelli pasa 2 años preso por orden del Estado panameño y es absuelto. Esos 2 años que Ricardo Martinelli estuvo en prisión en los Estados Unidos y en la República de Panamá concluyeron con un resultado de absolver al mismo. Es después de esta absolución que la Procuraduría de ese momento, frente a la decisión de su inocencia, es que abre y le da trámite a estos procesos. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, aquí hay un bicéfalo. A raíz del nuevo sistema penal acusatorio, en ese sistema a Ricardo Martinelli se le reconoce la especialidad. Es en el sistema inquisitivo, donde no existen las garantías procesales, donde el Ministerio Público, abusando del poder coyuntural que tenía, le ordena la indagatoria y posteriormente se produce una condena en primera instancia. Pero la condena, ya lo hemos referido, la condena se produce en base parcialmente a 2 declaraciones y a 2 testigos protegidos que no fueron objeto de contradictorio.
Peor aún, se reconoce posteriormente, como lo hemos dicho públicamente, en enero de este año, en el caso del Brecht, que se pospone por decisión de la juez, la misma juez que condena a Ricardo Martinelli en el caso New Business, y la fiscal Ruth Morcillo, quien públicamente declara que no se podía hacer la audiencia porque las partes no podían interrogar a los testigos por una asistencia que no se había evacuado. Entonces, ¿cómo para Odebrecht era ilícito hacer el juicio sin permitir a la defensa o a las partes examinar a los testigos? Y se hizo en New Business. Entonces, el origen de esta situación definitivamente dio pie o base a que el 7 de febrero del año pasado, hace más de un año, Ricardo Martinelli toma la decisión de asilarse. El gobierno de la República de Nicaragua le concede asilo y en el día de ayer el gobierno panameño, a consecuencia y considerando las condiciones de salud y físicas de Ricardo Martinelli, en cumplimiento de los convenios internacionales, concede el asilo. Así que en esa situación, como ya lo han expresado en este programa anteriormente el señor Luis Eduardo Camacho Castro, es que se produce la concesión del salvoconducto con las consecuencias inherentes al mismo. ¿Cómo vas a proceder la tramitología que se tiene que dar, tomando en cuenta que se está dando un plazo hasta el 31 de este mes? ¿Y cuándo podría posiblemente estar viajando a Nicaragua el señor Martinelli? Bueno, el mismo comunicado de la Cancillería ha expuesto que se contará con los buenos oficios de la Cancillería en la protección de la integridad física de Ricardo Martinelli en su traslado. El término es hasta el día 31 de marzo a las 12 de la noche y se tendrán que hacer institucionalmente, porque eso ya escapa a la defensa de Ricardo Martinelli, porque es el Estado asilante, que en este caso Nicaragua, le reconoce esa protección y la obligación del Estado panameño es cumplir y proteger la integridad física. Por eso, cualquier situación en cuanto al traslado, seguridad y consideraciones, hasta que esté en territorio nicaragüense físicamente, porque ahora está en forma ficticia por la extensión del territorio de la embajada, corresponderá a las instituciones coordinadas por la Cancillería de la República y la responsabilidad, la entrega y demás a las autoridades de la República de Nicaragua, representadas en este caso por la Embajada de Nicaragua en Panamá. Bueno, el tema es, Carlos, que esta decisión de otorgar este salvoconducto ayuda también en los procesos que hay en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, o debe ayudar. Bueno, lamentablemente el órgano judicial ha trastocado los mismos principios que se respetaron cuando llega él a Panamá. Recordemos que el que pide la extradición de Ricardo Martinelli es la Corte Suprema de Justicia, cuando emite la orden de extradición por solicitud o por instrucciones del exmagistrado Mejía. El exmagistrado Harry Díaz es el fiscal y hacen la tramitación correspondiente. En esa tramitación que se hizo ante la esfera de los Estados Unidos, el propio magistrado Díaz rinde una declaración. Incluso se da unas ampliaciones y unas aclaraciones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que quedó reiterado es que Ricardo Martinelli solo venía para enfrentar una falsa acusación por el delito de pinchazo. Si eso se dijo en ese momento, al violar flagrantemente las normas, ahora la Corte Suprema de Justicia tiene 3 recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver y en trámite. En los próximos días se debe hacer y cumplir los alegatos en el caso de una inconstitucionalidad presentada por el licenciado Ángel Álvarez contra la orden de indagatoria. La semana pasada se anunció que por mayoría de 5-4 magistrados se ordenó admitir, y efectivamente así se hizo,
la demanda de inconstitucionalidad presentada por el mismo licenciado Ángel Álvarez contra la sentencia, y ahora se encuentra en trámite de la opinión de la señora Procuradora de la Administración. Después de cumplido esos trámites de alegaciones, se pasará y se podrá resolver. Es decir, en los próximos meses, la Corte Suprema de Justicia va a definir al fin sobre el principio de especialidad para la tramitología que se hizo y sobre el derecho a contradictorio. La defensa de Ricardo Martinelli no duda que se violó el derecho a defensa de Ricardo Martinelli desde el momento que testigos no fueron permitidos interrogarse o evacuarse. Peor aún, que a la defensa se le negó 2 testimonios del señor del barrio y de otro colega de la constructora, y se le concedió valor a una declaración realizada vía formalidades diplomáticas, sin darle el derecho a la defensa. Esos elementos fueron utilizados en valorar y condenar a Ricardo Martinelli, así que a la defensa, jurídicamente, esta situación la Corte Suprema de Justicia, como lo ha hecho en otras ocasiones en la historia judicial panameña, va a tener que declarar inconstitucional la sentencia que es condenatoria contra Ricardo Martinelli, que es la misma situación que se dio cuando 2 tribunales de juicio lo declararon inocente. No puede ser posible que no haya existido tribunal en la República de Panamá que haya dado las garantías y que haya condenado a Ricardo Martinelli. Todo lo contrario, cuando a Ricardo Martinelli se le han dado sus derechos, ha salido declarado inocente. Y ahora con dejar en evidencia que es un perseguido político, con este salvoconducto, quizás no le metería aún más una presión hacia los magistrados, porque todas las miradas están centradas en la decisión que posiblemente se va a estar tomando por parte de los magistrados. Sí, y nosotros tienes toda la razón, y nosotros lo hemos dicho en otra visión. Ricardo Martinelli es el único panameño que fue acusado sin imputar. Y las personas que determinaron eso, que son profesionales y ocuparon el cargo de magistrado en un momento interino, no han dado las explicaciones de por qué eso pudo ser. Es más aún, ha quedado en evidencia que Ricardo Martinelli, en el caso de Pinchazos, no tuvo una investigación objetiva por parte del magistrado Harry Díaz. Es decir, con las posiciones que se han tomado públicamente por parte de la persona que sirvió como fiscal, la gente puede concluir que a él no se le dio la oportunidad de una investigación imparcial. Y a pesar de todo eso, salió declarado inocente. Eso es por una parte. Por la otra parte es que sí, esto es un delito político, ya no porque apreciaciones o discusiones estériles. Ricardo Martinelli es un perseguido político declarado de conformidad a las convenciones internacionales. No puede haber otro debate en este momento que en Panamá existe una persona perseguida políticamente en un momento, una coyuntura, y que el gobierno actual ha cumplido con concederle el salvoconducto porque es la obligación de derecho internacional, independientemente de otras consideraciones. Es un acto que era responsabilidad del Ejecutivo panameño y ha cumplido con respetarle y protegerle su integridad física. Aparte de esto, sí hay consecuencias desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque al ser un delito político, ya todas esas discusiones de tratar y de peyorativamente que Ricardo Martinelli es un condenado, pasa a ser una persona condenada por un delito político con las consecuencias internas que prevé la Constitución y la ley panameña. Bueno, lo cierto, Carlos, es que un proceso, es decir, yo creo que nadie en la historia panameña había estado acosado por tantos años de un sistema judicial y todo lo que ha sido esa persecución contra el expresidente Ricardo Martinelli. Pues todo lo que armó la Corte, todo lo que está saliendo en los Varela Leaks, de cómo el gobierno de Juan Carlos Varela pareciera que tuviese eso como única función de gobierno. Es decir, y cómo él se inmiscuyó en el Ministerio Público, cómo se inmiscuyó en la Corte Suprema de Justicia. Y la pregunta que uno se hace es,
es que ¿cuándo se va a enmendar todo esto que se ha hecho torcido? Sí, porque decían, no, bueno, es que también pueden ser los tribunales internacionales. Esto también aboga a favor de él en tribunales internacionales que Nicaragua le haya dado asilo político. Ricardo Martinelli ahora mismo tiene 2 procesos, incluso el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas decretó la ilegalidad de la detención que sufrió Ricardo Martinelli. Ese expediente todavía está abierto. Igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 15 días admitió una denuncia presentada por el licenciado Víctor Rodrigo Recia con el licenciado Luis Eduardo Camacho González ante esa institución y se está en los periodos correspondientes. Si Panamá en la vía interna, que se han agotado todos los recursos ordinarios, solo quedan los recursos de inconstitucionalidad, que son los idóneos para corregir esta situación y excluir que haya una persona perseguida por delitos políticos en la República bajo el sistema, conformidad a las convenciones, definitivamente se abre, como el propio Ministerio Público, la licenciada Morcillo dijo, las esferas internacionales. Vuelvo y te repito, ¿qué funcionario, qué gobierno puede defender haber condenado a una persona sin oírla y sin permitirle el contradictorio? A pesar de ser Ricardo Martinelli. Si a Ricardo Martinelli, a pesar del esfuerzo y la lucha de él y de su equipo de abogados, porque se le respetara el derecho, le sucedió esto, mira, Fernando y Virna, a nosotros el hecho de la violación de la confidencialidad de Ricardo Martinelli desde que estaba en el Hospital Santo Tomás o desde que pasó por un centro penitenciario. Cuando lo sacan esa noche con la policía haciendo ese baile de sábana. Correcto, esas situaciones vergonzosas, incluso que desde el punto de vista jurídico, Ricardo Martinelli llega aproximadamente a las 9 de la mañana, un 12 de junio del año 2018. Y a la defensa no se le permitió ni siquiera su asistencia hasta las 3 de la tarde. Entonces, y eran abogados los que eran los directores y el ministro del momento. Entonces, si en esa situación no se le protegieron ni sus derechos, ni se le protegió su integridad física, ahora tampoco protegerle su seguridad jurídica, pues gracias a Dios con el gobierno, con la decisión del gobierno en el día de ayer, es un paso hacia el cumplimiento de las previsiones internacionales. Positivo entonces que se le haya dado ese salvoconducto para el señor Ricardo Martinelli desde el punto de vista legal. Para nosotros el cumplimiento de las disposiciones y desde esa óptica es positivo porque es el paso encaminado. Ahora le tocará a la Corte aprovechar la coyuntura y no irse por las ramas en el sentido de los recursos de inconstitucionalidad que ya tienen que dar un fallo en el fondo. Sí. Porque recordemos que alegremente, y aquí se dijo, se ha tratado de utilizar una opinión dada por un funcionario que estuvo relacionado laboralmente con un asesor externo de la firma de abogados que representaba al Estado panameño. Si eso hubiera sucedido en Panamá, ese funcionario y ese asesor estuvieran presos por tráfico de influencia. Como sucedió en los Estados Unidos, ya escapa a la jurisdicción panameña. Pero es vergonzoso que se haya demostrado por parte de la defensa de Ricardo Martinelli que el señor Heinemann tuvo relaciones laborales con el señor Co, quien aparece pagado por el gobierno panameño en un contrato de servicios profesionales con una firma de abogados, y aquí se le dé credibilidad y la atención. Por otro lado, siempre se ha reconocido que hay mecanismos de tramitología de derecho internacional. Es la Cancillería de la República o las oficinas centrales en los tratados de asistencia legal mutua. Nada a través de la Cancillería ni de la Oficina de Tratado de Asistencia Legal Mutua se tramitó legítimamente. Es decir, el gobierno panameño ha certificado que nunca pidió el levantamiento o la excepción al principio de especialidad y tampoco se le notificó la excepción. Si el Tratado de 1903 establecía la posibilidad de excepción solamente de Estado a Estado,
previo el cumplimiento, y eso el gobierno panameño ha certificado que no se dio, la Corte Suprema de Justicia no puede fallar en otro sentido que reconocer que se le violaron los derechos fundamentales a Ricardo Martinelli y declarar inconstitucional la sentencia, que es lo que esperamos como siguiente paso. Luego de ello, independiente de otras consecuencias legales, Ricardo Martinelli quedaría exonerado de la condena inconstitucional que se le dio por el caso denominado New Business. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Carlos Carrillo, abogado del expresidente Ricardo Martinelli.